¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. En muchos otros pasajes, nosotros pudiéramos ver la importancia de orar. Y en caso puntual, amado, lo importante en perseverar en ella, en el hecho de orar. De hecho, creo que este asunto, este aspecto de orar es algo que mm, a la iglesia le cuesta. Nosotros podemos ver el texto o recordar el texto donde el Señor dice la escritura que se llevó, creo que a 3 de sus discípulos. Creo que estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo, ¿verdad? Y él los llevó y se los llevó aparte a orar y dice que el Señor se apartó una distancia y les dijo a ellos que oraran junto con él, que se unieran junto con él, pero él se apartó un poco más allá. Y la escritura dice que ellos durmieron, hermano. Se quedaron dormidos. El Señor Jesús fue, quién sabe cuánto tiempo estuvo orando y regresó de nuevo y encontró a la iglesia durmiendo, hermano. Porque Pedro, Juan y Jacobo, ellos son una figura de la iglesia. Y volvió por segunda vez, dice la escritura, y regresó y de nuevo estaban durmiendo. Y una tercera vez y los halló en la misma situación. Y entonces vino la advertencia del Señor, ¿no? De que estuvieran vigilantes, orando en todo tiempo para evitar precisamente el hecho de que cayesen en la eh, tentación. Y amado, creo que sin temor a equivocarnos, son las mismas circunstancias que como iglesia se vive hoy. Poco se ora. Y si se ora, pues se ora en condiciones espirituales no adecuadas, como hablábamos la semana pasada, hablando acerca de la oración y como de los requisitos de ello. Y, y dirigimos la oración, hermano, a cosas distintas a lo que realmente debiera ser la ocasión de orar, lo más importante, ¿verdad? Pablo también hablaba, creo que a los tesalonicenses también les hablaba acerca de la importancia de orar y les decía, oren sin cesar. No es el hecho de que vamos a estar las 24 horas orando minuto a minuto, segundo a segundo, sino es la exhortación al hecho de siempre vivir, hermano, en esa comunión con el Señor. Sabemos nosotros que comunión no es eh, específicamente orar. Estar en comunión con Dios es estar de acuerdo con Dios en una vida que le obedece, una vida que vive la justicia del Señor. Y la oración hace parte de la comunión que nosotros vivimos en el Señor. Hay gente que puede orar y orar mucho, sin embargo, su corazón no es correcto, ¿verdad? Y hay gente que puede orar y orar mucho, perseverar en la oración, pero no con un corazón correcto, no con la oración correcta. Y no por eso es una persona que verdaderamente tiene comunión con el Señor. Porque hay quienes oran y oran y oran y pasan horas orando, pero no hay comunión con Dios. No hay compañerismo, coinonía, amistad, camaradería con el Señor. No hay acuerdo con el Señor, sino que se vive conforme a la voluntad propia. Y ahí el problema. Debemos perseverar en la oración, pero hermano, seguir el hilativo, ¿verdad? Del hecho de que la escritura nos invita a orar, a perseverar en la oración, pero también a tener en cuenta que orar no es orar por orar, sino que requiere requisitos de parte de nosotros. Ya hablábamos nosotros anteriormente que es conforme a la voluntad de el Señor, conforme a la voluntad del Señor. Recuerde que
la Biblia nos habla de un ejemplo de publicano y de un fariseo que oraban. Jesús hablaba acerca de ello. El, el fariseo oraba consigo mismo, dice el Señor, y se mofaba de muchas cosas. El publicano simplemente repitió unas cuantas palabras: sé propicio a mi pecador, y dice que ni siquiera miró hacia el cielo, sino que inclinó su rostro. Fue una oración corta, pero fue una oración, hermano, sincera. No estoy diciendo entonces que nuestras oraciones se van a convertir en oraciones de 3, 4 palabras, pero lo que estoy diciendo es que la oración requiere la honestidad, la verdad, la sinceridad de nuestro corazón. Dios no escuchará la palabrería que quizá se pueda decir o hablar en nuestra oración. Palabrería sin sentido. A veces, como el ejemplo del publicano, bastaría, mi estimado hermano, en que nosotros habláramos 4 o 5 palabras, pero las dijéremos desde un corazón arrepentido delante del Señor. Y eso es precisamente de las cosas más importantes en cuanto a la oración. Pero mi estimado hermano, perseverar en la oración es algo en lo que nosotros debemos andar. Definitivamente, perseverar en la oración es algo en lo que debemos andar continuamente. No podemos ser esa iglesia que duerme como Pedro, Juan y Jacobo, que el Señor los encontró en 3 ocasiones durmiendo. ¿Cuántas veces nos ha hallado el Señor como iglesia a través de los tiempos durmiendo? Dormido en los laureles, sin orar, ¿verdad? Hablar de la perseverancia en la oración es hablar de la disposición de insistir en la oración. Perseverar en la oración es hablar de la disposición en la que yo como creyente, usted como creyente, nosotros como creyentes debemos de insistir en la oración, sin desanimarnos. ¿El desánimo viene? Claro que sí, viene. Pero la oración está, hermano, como esa bendición que tenemos nosotros de poder acercarnos a Dios, y la seguridad de que hay un trono, hermano, que está abierto para nosotros por ese camino nuevo que Dios nos abrió para encontrar el oportuno socorro, el pronto auxilio cuando el desánimo puede llegar, porque las dificultades afloran. Dícese de esas dificultades cualquier cosa que pueda ocurrir a usted y a mí. Nuestra comunión, nuestras oraciones, aunque muchas veces las hacemos colectivamente como congregación, la oración, mi estimado hermano, es algo que cada persona de manera individual debe tener con el Señor. Y el Señor lo dejó de alguna manera explícito cuando dijo, hablando a los discípulos: cuando ustedes oren, vayan a su cuarto, cierren la puerta detrás de ustedes y busquen al Padre que ve en lo secreto, y Él que ve en lo secreto les exaltará en público. De modo que hay una exhortación para ello, hay una enseñanza para ello. La oración, indefectiblemente, mi estimado hermano, es algo que compete al creyente de manera personal. Amén, amén, de manera personal. No importa que seamos esposos, y se dice que siendo esposos somos una sola carne. Cada quien tenga su lugar, su momento. Podemos como esposos orar juntos, ¿verdad? Sobre alguna circunstancia, alguna situación. Pero del esposo y la esposa, aunque son una sola carne, son llamados a que cada uno pueda llegar y cerrar la puerta detrás de sí y buscar al Señor en oración. Amén. De modo que perseverar es algo en lo que la Escritura insiste que debemos hacer, sin cesar, en todo tiempo, sin desanimarnos, con el objetivo de que la vida
nuestra vida se mantenga abierta a Dios. ¿Ves? La vida de nosotros, su vida y mi vida, se mantenga abierta al Señor. Abierta, conocida. Aunque Dios conoce, aunque usted y yo no oremos, Dios nos conoce. Pero una vida de oración es una vida abierta a Dios. ¿Y en qué sentido es abierta? En que hay una relación. Nuestros sentidos, por decirlo de esta manera, se desarrollan más en el hecho de oír la voz de Dios, de conocer la voluntad de Dios, de estar atento en el momento en que quizá hemos orado y luego salimos a algún lugar y las situaciones vienen. Pero la oración, hermano, el hecho de que yo oro al Señor y busco al Señor persistentemente, hace que yo tenga una vida espiritual desarrollada, abierta, con discernimiento para discernir rápidamente las cosas, lo bueno, lo malo, ¿verdad? Desechar lo malo y seguir lo bueno. Una vida abierta a Dios significa el hecho de que soy una persona que está, valga la redundancia, abierta al perdonar, al soportar al hermano, soportados los unos a los otros, someteos los unos a los otros. Una vida de oración es una vida abierta a vivir la voluntad de Dios de manera personal y cuando estamos como hermanos juntos. Y entonces esa vida abierta en Dios comienza a funcionar. Entonces comienza el soportarnos, el amarnos los unos a los otros, el ayudarnos, el comprendernos los unos a los otros, el exhortarnos los unos a los otros, el levantarnos los unos a los otros y no comernos, devorarnos. Y eso va a resultar, hermano, producto de que cada uno ha entendido la importancia de perseverar en la oración, porque cuando se ora algo sucede en nuestro interior. Es impresionante la bendición que podemos tener en el Señor. Y sabes, Satanás sabe esas cosas. Satanás sabe eso, mi estimado. Y un cristiano que se postra, que dobla sus rodillas al Señor y rinde verdaderamente su corazón, eh, digámoslo de esta manera, es un peligro para Satanás. Pero cuando hay delante de Dios, escúcheme bien esto, un corazón contrito y humillado delante del Señor, el cual Dios no aparta, sino que en su presencia vendrá. Él vendrá allí para llenar, para saciar, ¿verdad? Para fortalecer, afirmar, perdonar, levantar, afirmar, fortalecer, perfeccionar, establecer. Hablar de la perseverancia en la oración se trata de un movimiento del alma hacia Dios. Mi alma se mueve, mi alma va en pos de Dios. Un movimiento del alma, su alma y mi alma hacia Dios, que implica inclusive lo siguiente: esperar, aguantar, empujar, soportar, estar allí. De hecho, mi estimado hermano, Dios nos ha preparado para eso. Nos ha preparado el alma para que nosotros vayamos en pos de Él. Antes nosotros no solíamos orar. Por lo menos yo rezaba, ¿verdad? Y si no eran rezos, repeticiones, oraciones aprendidas, quizá ha llegado el caso en que teníamos alguna dificultad, pues como que hablábamos con Dios, pero la oración no la encontraba el Señor como una oración sincera hacia Él, motivada por Él, sino motivada por los deseos
personales, individuales. Eso en el alma, nuestra alma antes, pero no podemos, hermano, seguir dirigiendo nuestra alma de esta manera cuando somos creyentes, gente que ahora está en el Señor por su gracia. Yo buscaba esa palabra perseverar y en el griego dice proscartereo. Yo no soy no muy bueno para pronunciar, pero ahí se hace lo posible. Con K, cartereo. Esa palabra es perseverar y quizá pues nosotros sabemos la definición de alguna manera, pero permítame poder manifestarle esto, hermano, quizá para poder determinar cuál fue la intención quizá del apóstol cuando habló acerca de esto a los colosenses y que de hecho es para nosotros también. Ese proscartereo, que es perseverar, dice el diccionario, el griego, que significa estar firme o perseverar junto a algo o a alguien. Perseverar junto a algo o a alguien. Pero de antemano se habla de estar firme. También lo define el diccionario como seguir continuamente junto a algo o alguien. Seguir continuamente. De modo que esto también nos deja ver la intención de las escrituras, hermano, en otras ocasiones cuando se dice oren sin cesar, es oren continuamente. La oración sea algo de continuo en ustedes. El Señor Jesús también hablaba a sus discípulos, aquellos que se habían quedado dormidos con respecto a esto. De modo que perseverar es seguir continuamente junto a algo o a alguien. Y una última palabra que también lo define es persistir. De modo que eso es perseverar proscartereo, estar firme o perseverar junto a algo o a alguien, seguir continuamente junto a algo o a alguien, persistir. Amén. Persistir. Debemos perseverar, debemos estar firmes, debemos persistir en la oración. Número 1. Yo traigo 2 puntos hoy y voy a hablar del punto número 1. Y comienzo con esta introducción. Debemos perseverar, usted y yo, estar firmes, persistir en la oración. Número 1, en razón de la debilidad de la carne. Número 1, en razón de la debilidad de la carne. De su carne, de mi carne. Casi nada, ¿verdad? Casi nada, hermano. Usted y yo, cristianos, creyentes, alcanzados por la gracia, salvos, seguros. A veces la gente se relaja. No, como ya soy salvo, pues Señor, al menos que pase raspadito. Así como por fuego. Y entonces como que no le damos la importancia a la santidad de Dios y a la demanda de la santidad, que de hecho en gran manera orar suma al hecho de que usted y yo podamos vivir una vida en santidad. ¿Sabía usted? El orar, hermano, contribuye a eso, al que usted y yo seamos gente fortalecida en el hombre interior para vivir una vida de santidad, una vida apartada de cómo la gente afuera que no conoce a Dios vive. El orar nos conecta con Dios. En el orar, el mismo Espíritu de Dios nos entra, hermano, a la cercanía con Dios y encontrar las fuerzas, la fortaleza del Señor en nuestra vida espiritual y fortaleza en nuestro espíritu.
y hace que la carne se debilite. Y entonces podamos vivir en razón de la fortaleza del Espíritu Santo a nuestro espíritu y no ceder a la debilidad de la carne. De modo que debemos perseverar, estar firmes, persistir en la oración en razón de la debilidad de la carne. Esto es algo que usted y yo debemos tener presentes como creyentes. No importa quiénes seamos. La Biblia dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. O sea, no se las dé de sobrado. Ah, no, es que yo soy pastor, soy predicador. Es que yo me sé la teología, el derecho y el revés. Es que yo tengo unas revelaciones. No sea sobrado, hermano. No seamos sobrados. Porque en la carne estamos. ¿Verdad? De modo que orar es algo que compete al creyente, sea quien sea este. Llámese como se llame. Si se puso apóstol, querubín, serafín, como se quiera llamar. Hay que orar. Debemos orar en razón de la debilidad de la carne. Por allá en Mateo, acompáñeme al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 41, la ocasión cuando Jesús oraba en Getsemaní y ciertamente pues los discípulos se hallaron dormidos y el Señor le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, siquiera una hora, Pedro. Y le dijo esto en el versículo 41, Mateo 26, 41. Le dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en qué? En tentación. Fíjese las palabras del Señor en esta ocasión. Qué interesante, mi estimado hermano, y quizá a veces eso es algo lo que menos nos interesamos. Pensamos más en orar para que nos vaya bien en el trabajo, para que la cuenta nos crezca, para que suceda un milagro en la cuenta y aparezcan unos milloncitos. Oramos por la novia. Hay unos que llegan a la iglesia ahora a buscar novia, hermano, pero no van a buscar a Cristo, van a buscar novia. Y como no la encuentran, pues salen y se van. ¿Verdad? Sí, yo conocí muchos jóvenes. Hubo uno que vino al grupo de alabanza, entró a la alabanza y cuando una de las chicas que estaba ahí se fue, él también se fue y se fue para el mundo, no precisamente para otra iglesia. O sea que estaba ahí por la chica. La chica se fue, viajó y él también armó maletas y viajó y dejó el roto ahí. Y tremendo guitarrista, ¿oyó? Era un guitarrista, hermanos. Se hacía una alabanza, batería y él con la guitarra. Pero estaba ahí por la chica. No estaba por el Señor. Así pasa a veces a nosotros también como cristianos. A veces nuestras oraciones se convierten en el motivo de muchas cosas menos el motivo precisamente de que podemos entrar en tentación. Y es lo que el Señor en esta ocasión le habla a los discípulos. Allí en Mateo 26, 41. Les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjate que no les dijo, velad y orad para que les caiga buen trabajo, para que el negocio prospere, para que sean bendecidos materialmente hablando, para que sean exitosos. No, dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, dijo el Señor, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo no estoy diciendo que no se puede orar por muchas cosas. De hecho, yo no era cristiano, yo era un joven de 17 años y yo hablé con Dios. Me imagino que oré, porque no estuve repitiendo oraciones, sino que le dije a Dios, quiero una esposa.
Tenía 17 años y le dije, Señor, quiero una esposa. Y le di indicaciones al Señor inclusive. 17 años, mundano. Y le dije, quiero una esposa y quiero que mi esposa sea caleña. No quiero que sea naivana. No quiero una opita. Quiero una caleña, trigueña, trabajadora, que me ame, que me respete. Y ahí está. Tal cual. Ahora, esto no es una doctrina, ¿no? Sino que a Dios le da por responder. Yo pienso hoy, Dios ya tenía planes, hermano. ¿Verdad? Y yo hago esa aclaración y no vaya a creer que me vine a la iglesia buscando novia, ¿no? Yo conocí a mi esposa antes de ser cristiano. Pero llegó tal cual. Y yo pude recordar eso después de haber llegado al Señor y de haber nacido de nuevo, porque estuve un año no cristiano. Iba a la iglesia, pero no era nacido de nuevo, no era cristiano realmente. Pero ya había un llamado del Señor y llegado el momento, realmente nací de nuevo, una conversión. Y pasado el tiempo, el Señor me recuerda. Me dice, ¿te acuerdas? 17 años, tenías 17 años y me dijiste, quiero una esposa así, así, así. Y me dijo, mírela, ahí está. Pero yo ya estaba en el Señor. Ya era nacido de nuevo. Inclusive Dios no me dijo eso ese año que estuve en la iglesia, supuestamente cristiano, pero sin serlo realmente. Y llegué al Señor ya casado, sin recordar esa oración, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Y hermano, el Señor escucha nuestras oraciones. Y cuando hay propósitos de Dios, porque allá afuera hay gente que no sabe que es escogida por Dios, que es elegida, que Dios va a traer con su gracia. Yo nunca imaginé ser evangélico, cristiano. Nunca. A mí me predicaban y yo era escéptico. Yo creía en Dios a mi manera. Pero mi estimado hermano, el velar y orar para que no entremos en tentación es algo, hermano, que debemos perseverar continuamente como creyentes. Debemos perseverar, estar firmes, persistir en la oración en razón de la debilidad de nuestra carne. Jesús les dice a sus discípulos que deben velar y deben orar para que no caigan en las tentaciones que este mundo continuamente está manifestando en todas las formas, hermano. Amén, amén. En todas las formas, en todas las maneras, en todas las áreas de nuestra vida. La noche anterior a la crucifixión de Jesús, Él reunió a estos discípulos ahí en el jardín de Getsemaní. Y Él les pidió que estuvieran alertas y que oraran para que no cayeran en tentación. La pregunta es, ¿cómo nos ha ido cómo nos va hoy a usted y a mí con ese aspecto? ¿Cómo nos va con ese aspecto? Y no hablo tanto del hecho quizá de orar en comunidad, aunque es de gran importancia hacerlo. Ojalá, hermano, los tiempos en que se cita, se convoca aquí a orar, la iglesia pudiera estar. Pero yo hablo, hermano, a usted de manera personal, individual, con respecto a esto, a la oración. Porque algunos oran simplemente cuando se reúnen. Vienen al culto el domingo, ese día oran, ese domingo que vienen al culto. Si vienen cada 8 días al culto, pues cada 8 días oran. ¿Verdad? Si vienen también el jueves, entonces oran el jueves y el domingo. Pero el lunes no oran. El martes no oran. El miércoles no oran. El viernes no oran. El sábado no oran.
Ya el domingo madrugan y oran, porque como se ora, y el que comienza la oración aquí, hermanos, vamos a orar, entonces oran. Pero de resto, el diablo se los devora en su carne, en su debilidad, en la debilidad de su carne. Carne, del griego SARS. Ese es un SARS, S-A-R-X. Es un término que ya hemos usado aquí. Y la carne es débil, dijo el Señor. Entre algunos sentidos en que nosotros definimos esa palabra o la escritura, en la escritura se habla de carne porque se habla de carne en muchos sentidos, en muchos contextos. Entre muchos sentidos en que se define la palabra carne, SARS, está el del sentido ético y espiritual, designando la naturaleza inferior que tenemos nosotros, la carne. Esa naturaleza inferior de una persona, cual sea esa, líder, no líder, pastor, reconocido, importante, con fama, sin fama, quien sea, hermano. Amén. Jesús oró, no vamos a orar nosotros. Imagínese usted, si Jesús, el hombre perfecto, porque fue el hombre perfecto, no habrá hombre más perfecto que Jesús, Dios hecho hombre, se hizo hombre, era hombre y era Dios. Y como hombre fue perfecto y oró. Imagínense nosotros, hermano. ¿Ah? Se habla entonces de la carne en el sentido de lo ético y espiritual, designando esa naturaleza inferior que usted y yo tenemos. Se habla también de el asiento y vehículo de los deseos pecaminosos. Así se define también esa palabra SARS. El asiento y el vehículo de los deseos pecaminosos. Y en esa carne vivimos. Usted y yo. Comprenda lo que le estoy diciendo. Pablo dijo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros vivimos de esa manera. Igual que Pablo. Si hemos llegado a la fe verdadera. Pablo era un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Débil en su carne, igual que usted y que yo. El cuerpo de Pablo, el gran Pablo, no era un cuerpo distinto al de nosotros, una carne distinta. Era un cuerpo de carne. Estaba la debilidad en su carne como en usted y en mí. Su carne fue el asiento y el vehículo de sus deseos pecaminosos y con los cuales luchaba también. Y Pablo dijo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. En Romanos 7:25, el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Romanos capítulo 7, versículo 25. Dice la escritura, gracias doy a Dios, y este es Pablo el que está hablando, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice Pablo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Pablo dijo a los corintios que ahora tenemos la mente de Cristo. Por eso él dijo, con la mente sirvo a Cristo, sirvo a la ley de Dios, porque el Señor nos dio su mente por el Espíritu. Él nos cambió la mente, ¿verdad? Él puso en nosotros otros pensamientos, nuevos deseos, una manera distinta de pensar. Y Pablo habla a los corintios, la mente de Cristo es la que tenemos nosotros como creyentes. De modo que él dice, yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios. Pero hay algo más, dice él, más con la carne en la que estoy aún a la ley del pecado.
Y no es que Pablo se la pasara pecando, porque eso se puede malinterpretar. No, mire que Pablo dice ahí, él con la mente le servía la ley de Dios. Él se sabía los versículos, la teología, todo eso. Pero él se echaba sus canas al aire. Mira, ahí dice, más con la carne la ley del pecado. Cualquiera puede escucharlo y lo puede interpretar así. Pero no, hermano, la intención allí es decirnos, estoy en esa carne con la que lucho todavía. Y créalo, hermano, con la que Pablo llegó a pecar en algún momento, pero él se fortalecía en el Señor. Y entre las muchas cosas en que se fortalecía, era en la oración, cuando oraba, cuando perseveraba en la oración. Porque yo creo que si alguien llevaba una vida de oración era el apóstol Pablo. ¿O usted qué cree? ¿Será que no? Yo creo que sí, hermano. Pablo era un hombre de oración. Era un hombre que vivía con su vida abierta a Dios, al Señor, en su ministerio, en su vida personal primero en su vida personal y luego en su ministerio. Ese es el orden, ¿no? Mi vida personal y luego el ministerio. Hay gente que se ocupa más de ministerio, ministerio, ministerio. Vive tan ocupado el ministerio que no se ocupa de su propia vida espiritual, de su comunión, de su alimentación con la palabra. Se olvida de esposa, se olvida de hijos, se olvida que tiene familia, descuida su familia. Y cuando nosotros oramos, el orar hace parte de el vehículo que Dios puede usar para estarnos enseñando a tener un equilibrio en Él. Sí, soy un ministro, soy un líder, tengo un ministerio, todos tenemos un ministerio, ¿verdad? El primer ministerio es de la reconciliación, reconciliar al mundo con el Señor, pero tenemos ministerios aquí dentro de la iglesia, pero a veces nos ocupamos tanto del ministerio que nos olvidamos del dueño del ministerio, de fortalecernos en aquel que nos da la fuerza para poder servirle. Porque entre otras cosas, a veces hablamos de ministerio como yo no sé, hermano, y ministerio es servir. Eso es ministerio. Ministerio es un servicio, ¿verdad? Nos ocupamos tanto de eso que nos olvidamos de orar. Estamos ocupados, por ejemplo, tenemos el ministerio de la música y nos enfrascamos más en la música y que suene bien y que las partituras o lo que sea y el sonido. Pero la vida de oración, la Biblia dice que David tocaba bien el arpa, ¿no? O sea, el hombre le pegaba bien al arpa, pero dice, pero Jehová estaba con él y eso era lo más importante. Creo que lo buscaron para que tocara el arpa y Saúl estuviera como tranquilo, ¿no es cierto? Porque había un espíritu que venía y lo atormentaba y él tocaba el arpa. ¿Y por qué sería? Porque David tocaba el arpa perfectamente. Si hubieran llevado a otro para tocar el arpa, uno se pregunta qué habría sucedido con Saúl. Pero el asunto no era tanto el hecho de que tocaba bien el arpa. Y de hecho tenemos que tratar de tocar de la mejor manera. Pero eso no es lo más importante. En David lo más importante es que Jehová el Señor estaba con él. Porque David oraba. David perseveraba en la búsqueda de Dios. David vivía con una vida abierta al Señor, aunque en algún momento como que la cerró y por eso cayó en adulterio. Y usted conoce la historia, pasó todo lo que pasó con el rey. Porque yo creo que de alguna manera se vio firme y se descuidó. Como dice la escritura, el que quiere estar firme, mire que no caiga. En Romanos 7:25, hermano, Pablo distingue entre su mente que procura la obediencia, pero también su carne que es vulnerable al pecado.
Usted y yo no debemos de olvidar eso. Nosotros debemos de distinguir bien en el hecho de que nuestra mente es una mente que ahora Dios ha preparado para que procure la obediencia. Y por eso nosotros vivimos en pos de obedecer al Señor, sus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Y esa es la mente del creyente. En la mente, Dios nos ha preparado una mente que ahora es distinta a la mente que antes teníamos, la condición de la mente antes de estar en el Señor. Ahora esta mente, su mente y mi mente, que estamos en el Señor, procura la obediencia, la procura. Pero está la carne. Y la carne está entre nosotros, usted y yo. Estamos en esa carne y la carne, hermano, es vulnerable al pecado todavía. ¿Salvos? Sí. ¿Nacidos de nuevo? Sí. Pero todavía somos vulnerables al pecado. Y de ahí que yo le digo a usted que perseverar, estar firme, persistir en la oración por razón de la debilidad de la carne. Y mire que Pablo lo habla de alguna manera, nos deja ver esa faceta que es verdadera en cuanto la escritura nos insta, perseveren, perseveren en la oración. Pablo describe su experiencia. Él está hablando de su propia experiencia como un nuevo hombre en Cristo. Porque la persona, hermano, que no es regenerada, pues no experimenta tal lucha contra el pecado. Entonces Pablo está hablando un cristiano, hermano. El que está hablando aquí, Pablo, es un cristiano. Amén. Pablo dice que él distingue en una mente que procura la obediencia. ¿Quién procura la obediencia sino alguien que ha nacido de nuevo? ¿Quién lucha con su carne que todavía es vulnerable sino aquel que ha nacido de nuevo? De modo que Pablo está describiendo su experiencia como un nuevo hombre en Cristo. Porque la persona que no es regenerada aún, que no ha nacido de nuevo, que no ha llegado al Evangelio, esa persona no experimenta tal lucha contra el pecado. No, esa persona es gobernada por el pecado. Al contrario, esa persona peca sin restricciones. Amén. Yo voy a quedarme allí por esta noche. Amén.